bienvenidos a este video tutorial de física en lo que va a ser otro video más de vectores. Ahora vamos a ver la suma y la resta de vectores. Vamos a proseguir con el siguiente ejemplo. Recuerden suscribirse, nosotros somos profesorparticularpuebla.com. Ok, empezando, tenemos dos vectores, el vector A que mide 10 ángulo de 0 grados y vector B que mide 2 ángulo de 45 grados. Para hacer la suma o la resta hay que descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Ya vimos cómo hacerlo, por lo tanto vamos a proceder directamente. El vector A, sus componentes rectangulares, para sacar sus componentes rectangulares, recordamos que tengo de este lado la magnitud del vector, que es 10, y su ángulo, que es de 0 grados. Por lo tanto, vamos a sacar sus componentes rectangulares. Para sacar la componente en X, viene siendo la magnitud por el coseno del ángulo. Para sacar la componente Y, es la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, esto es invariable, siempre es así nuestra fórmula. El coseno de 0 me da 1, si ponemos en calculadora, coseno de 0 me da 1, por 10 me daría 10. El seno de 0 me da 0, por 10, 0. ¿Qué quiere decir? Que el vector A únicamente tiene componente en X, que vale 10. Ahora bien, vamos a descomponer el vector B, que mide 2 ángulo de 45 grados. Entonces, ahí está. Ahora muy bien, la componente en X viene siendo lo mismo, 2 por el coseno de 45 grados. Y la componente en Y viene siendo exactamente lo mismo, 2 por el seno de 45 grados. Entonces hay que efectuar únicamente con calculadora, cuidadosamente, las operaciones para sacar el coseno o el seno del vector. Muy bien. Entonces vamos viendo que el coseno de 45 me da 0.707. Por 2 sería 1.4 aproximadamente. Y el vector del seno en Y me da lo mismo, seno de 45 me da 0.707, por 2, 1.4. Y ya tengo las componentes en Y, tanto las componentes en X. Ahora, para hacer la suma de los vectores, voy a representarlo acá, la suma del vector A y B, necesito la componente en X del vector A más la componente en X del vector B. Ok, y luego tener en representación los componentes en Y, más la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector B. Y de esta manera obtenemos el resultado. Por lo tanto, sería lo siguiente, teniendo aquí los vectores A en X y B en X, acá lo tengo. Esto me daría 10 más 1.4. Ojo con el signo, si alguno es negativo, hay que colocarlo acá y efectuar la resta. Más la representación en componentes en Y sería 0 más 1.4. Por lo tanto sería 1.4 más 10, 11.4, ya sabemos cómo representar un vector, ya sea por sus componentes rectangulares o con simplemente decir que es X y que es Y del otro lado. Y de este lado, como no tengo nada más que sumar 1.4 con 0, sería 1.4 y ya. Y de esta manera obtengo las coordenadas rectangulares del vector. Este es X, este es Y, y es del vector resultante de la suma. Para volver a regresar a la suma, o para volver a la representación polar, tengo que pasar este vector a su representación polar. Y de esa manera logro hacer la suma. Para la resta viene siendo exactamente lo mismo. No hay ningún problema. Para la resta de vectores voy a poner ese vector que es la suma. Lo voy a poner acá representado, vector A más vector en B. Nuestro resultado obtenido en coordenadas rectangulares es 11.4, 1.4. Ahora, de este mismo lado voy a poner la resta de los dos vectores. Si quiero efectuar la resta, lo que tendríamos que hacer únicamente, suponiendo que la resta la tenemos así, sería la componente de A en X menos la componente de B en X más la componente representada de Y menos la componente de B en Y. Si
Vean cómo viene la resta y únicamente lo efectuamos. Sería 10 menos 1.4 más 0 menos 1.4. Por lo tanto, mi vector en resta sería 10 menos 1.4 me da 8.6, y esto queda como vector componente negativo, menos 1.4. Cierro el paréntesis. Y tengo la resta, simplemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resta que viene así, en coordenadas viene siendo 8.6, menos 1.4. Y ya quedó. Ahora vamos a pasar, ya que tenemos la suma y la resta, vamos a usar su representación vectorial por medio de forma polar. Y bien, ya para finalizar vamos a transformar cada vector en sus componentes rectangulares a su forma polar. Es decir, así, de esta forma, con una magnitud y un ángulo de representación. Muy bien, vamos a proseguir. Para el primer vector, que es la suma, ¿sí? Este primer vector, vamos a representarlo aquí. Primero necesito, ya sabemos que una magnitud, ¿sí? La magnitud o amplitud se da al momento de sumar los cuadrados de sus componentes rectangulares. Por lo tanto, sería 11.4 cuadrado más 1.4 también al cuadrado. Entonces, esto nos da, vamos a seguirlo haciendo, 11.4 al cuadrado me da, ponemos la raíz de todo, 129.96 más 1.96. Ya están los dos al cuadrado. La suma de esto nos da 131.92. El resultado de la raíz cuadrada de 131.92 nos debe de dar 11.48. Muy bien, ya lo tengo. Ahora, la otra magnitud importante es el ángulo θ. Recordar que la fórmula viene como tangente inversa de la magnitud en y sobre la magnitud en x. Muy bien, vamos a hacerlo. Sería tangente inversa de la magnitud en y, que en este caso viene siendo 1.4 sobre 11.4. Muy bien. Resolvemos primero el cociente, 1.4 entre 8.4, se les va a dar un cociente, y luego aplican la función tangente a la menos 1 o tangente inversa, la cual les debe de dar aproximadamente 7 grados. Entonces, este vector representado en su forma polar sería la magnitud 11.48 ángulo de 7 grados. Y ahí está. Ahora vamos con el siguiente vector. El vector de la resta. ¿Cómo quedaría representado en su forma polar? Recordar que hay que aplicar la misma fórmula. Buscamos una amplitud, que viene siendo las raíces, los cuadrados de sus dos componentes. Por lo tanto sería 8.6 al cuadrado más menos 1.4 al cuadrado. Es importante ese signo menos. Por lo tanto vendría siendo 8.6 al cuadrado, 73.96 más 1.96. Sumando esto, 75.92, y efectuar su raíz cuadrada. Su raíz cuadrada nos da 8.71. Y finalmente aplicar la fórmula de la tangente inversa. Tangente inversa de la componente en y, que en este caso viene siendo menos 1.4, sobre la componente en x, que vale 8.6. De la misma manera, resolvemos el cociente, nos da un número negativo y le aplicamos la tangente inversa. Y la tangente inversa nos da un ángulo de menos 9.24 grados. Esto quiere decir que el vector representado como la resta, este vector en coordenadas rectangulares, valdría magnitud 8.71, ángulo de menos 9.24 grados. Y así quedaría. Estos serían los resultados de suma y de resta de vectores. Ya sabemos cómo hacerlo. Recordar que para sumar o restar únicamente hay que descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Hacer la suma en esas representaciones y hacer la resta en esas representaciones, y después volverlo a pasar a sus representaciones polares. Les menciono y les reitero que este método únicamente sirve para hacer una suma y una resta de vectores. No podemos sumar directamente dos vectores así, en representación polar. Forzosamente tengo que hacerlo vía rectangular.